Pensó que la tormenta se lo había llevado todo, pero cuando el suelo se abrió en su granja, se atrevió a bajar. Lo que se escondía en el fondo del enorme socavón cambió su vida y salvó todo el valle. Suscríbete al canal y comenta desde qué país lo estás viendo. La alarma había dejado de sonar hacía años, pero Mark Hudson seguía despertando antes del amanecer, como si el peso de generaciones enteras de agricultores lo empujara fuera de la cama incluso cuando su cuerpo pedía rendirse. Aquella mañana la oscuridad todavía cubría cada rincón de la casa, una penumbra espesa que parecía resistirse a abandonar las paredes viejas y cansadas del hogar donde él había nacido. El silencio era profundo, roto solo por el crujido del colchón, cuando Mark se incorporó lentamente, y por el suspiro involuntario que escapó de su pecho al sentir otro día comenzar exactamente igual que los anteriores. Con el mismo cansancio, la misma lista interminable de problemas, la misma sensación de estar sosteniendo un mundo que poco a poco se derrumbaba bajo sus pies. Encendió la pequeña lámpara en la mesita de noche y la bombilla titiló 2 veces antes de emitir un resplandor tenue que apenas alcanzaba a delinear la silueta agrietada de las paredes. Conocía cada marca, cada hendidura, porque durante años había observado cómo la casa envejecía más rápido que él. En su infancia, aquel hogar había sido cálido, lleno de risas y voces, lleno del aroma del pan de maíz que su madre horneaba las mañanas de domingo y del sonido fuerte y contagioso de la risa de su padre. Ahora el aire era frío, casi indiferente, y las risas que una vez llenaron el espacio parecían ecos lejanos atrapados en la memoria. Se levantó con movimientos lentos, sintiendo la rigidez de las articulaciones, producto de años de trabajo físico en la tierra seca y obstinada que ya no daba nada. Se vistió con la misma ropa de siempre, unos vaqueros gastados y una camisa que había perdido su color original hacía tanto tiempo que ya ni lo recordaba. Sus botas, antiguamente marrones, estaban ahora cubiertas de un polvo grisáceo que se había convertido en parte permanente de su superficie. Mientras caminaba hacia la cocina, el suelo de madera protestó bajo sus pasos con crujidos que parecían susurros de advertencia. Preparó café, el tipo de café barato y amargo que uno compra cuando ya no queda dinero para darse ningún lujo. Lo bebió de pie, apoyado en el marco de la ventana, observando el paisaje exterior que apenas comenzaba a clarificarse. El cielo aún no decidía si sería un día de sol o de nubes, pero a Mark ya no le importaba. Los días soleados no eran mejores para la tierra que se había convertido en un mosaico de grietas. La lluvia tampoco resolvía mucho, porque llegaba en cantidades tan escasas que apenas humedecían la superficie antes de evaporarse. La vista se extendía por hectáreas de campos que alguna vez habían alimentado familias enteras, incluidos sus padres y abuelos. Ahora solo quedaban sombras, restos de una vida que parecía haber sido suplantada por otra más dura y despiadada. Los cercos estaban envejecidos, las tablas podridas, las herramientas oxidadas. Los árboles que antes daban sombra parecían esqueletos retorcidos, con ramas que se quebraban con el viento más ligero. Incluso el aire parecía agotado, como si hubiera decidido rendirse a la sequedad. Mark bebió el último sorbo de café y salió al porche. El aire fresco de la mañana le rozó la piel, y por un momento breve, sintió un alivio casi imperceptible. Pero ese alivio se desvaneció en cuanto dio el primer paso hacia el campo, donde el olor a tierra reseca se mezclaba con una fragancia metálica que parecía haberse impregnado en todo. Caminó hacia el tractor estacionado al borde de una zona donde todavía intentaba cultivar maíz. El vehículo, alguna vez orgullo de su padre, era ahora una reliquia. Le pasó la mano por encima, sintiendo las irregularidades del metal abollado y oxidado. Recordó las tardes en que su padre lo sentaba en sus piernas mientras le enseñaba a usar el volante. Cómo las ruedas marcaban surcos perfectos en un campo fértil que hoy parecía un desierto. Encendió el motor con dificultad y lo condujo lentamente sobre el terreno endurecido. El sonido del tractor era casi un gemido mecánico que resonaba en el silencio de la mañana. A cada avance, la tierra levantaba pequeñas nubes de polvo que se elevaban al aire y volvían a caer, sin vida. Las semillas que Mark había lanzado días antes seguían invisibles bajo la superficie, seguramente ahogadas por la falta de humedad.
Sabía que lo más probable era que tampoco germinaran. Y aún así, continuaba arando y plantando, como si su insistencia pudiera revertir la sequía que había destruido la región. El sol fue subiendo, aumentando el calor, volviendo más sofocante cada respiración. El sudor le empapó la espalda y la camisa se le pegó al cuerpo, mientras el tractor avanzaba por lo que él sabía que era un esfuerzo inútil. El tanque de combustible disminuía y el dinero para llenarlo casi se había agotado. Cuando llegó al final de la fila, detuvo el tractor y apagó el motor. El silencio que siguió fue tan abrupto que le pareció otro tipo de tormenta, una más sutil pero igual de destructiva. Se sentó bajo la sombra de un árbol muerto, sacó su botella de agua tibia y bebió lentamente. Miró hacia el horizonte, donde la tierra parecía ondularse bajo el calor. En su mente aparecieron los rostros de sus padres, la manera en que ellos siempre habían encontrado una solución, una salida, incluso en los tiempos más duros. Pero esta vez no parecía haber salida. El banco había enviado otra carta el día anterior, una carta que no se atrevía a abrir. Sabía que era una última advertencia. Si no pagaba pronto, perdería todo. Aún así, algo en su interior se resistía a dejar ir la tierra que su abuelo había comprado con sacrificios inimaginables. Esa tierra que su padre había trabajado hasta el último día de su vida. Era más que un pedazo de territorio. Era una herencia, un legado, un recuerdo permanente de quién era él y quiénes habían sido aquellos antes que él. El viento cambió de repente, volviéndose más fuerte y más irregular. Levantó polvo, hizo vibrar las ramas secas y le llenó los ojos de tierra. Mark levantó la cabeza y vio que el cielo se oscurecía rápidamente. Unas nubes densas y cargadas se formaban sobre los campos, avanzando con la velocidad de un ejército en marcha. La temperatura bajó, como si una sombra hubiera cubierto toda la región. Un trueno lejano resonó, profundo, vibrante, y Mark sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Los pájaros comenzaron a volar en direcciones erráticas, los pocos que quedaban. El viento azotó con más fuerza, y la sensación de peligro se hizo tan clara que casi se podía tocar. Mark sabía que venía una tormenta, pero no una tormenta cualquiera. Aquella tenía un aire de furia contenida, de algo desatado después de mucho tiempo. Corrió hacia la casa para cerrar las ventanas, asegurar las puertas del granero y cubrir los sacos de alimento que aún quedaban. El viento lo empujaba, y la oscuridad iba tragándose la luz con una rapidez inquietante. Cuando terminó, se quedó en el porche, observando cómo el cielo parecía desgarrarse en dos. Un relámpago iluminó todo el paisaje, mostrando la tierra agrietada en un destello que lo dejó momentáneamente ciego. Luego llegó el trueno, tan fuerte que hizo temblar el suelo. La lluvia cayó de golpe, como si alguien hubiera arrojado cubos de agua desde lo alto. No era una lluvia suave ni salvadora. Era una caída brutal, pesada, que golpeaba el techo con tal fuerza que parecía que lo rompería. El viento rugía, colándose por las rendijas y haciendo que la casa entera vibrara. Mark se quedó allí por unos segundos, atrapado entre el asombro y el temor, incapaz de moverse ante la magnitud del fenómeno. Finalmente entró, cerró la puerta con fuerza y encendió una linterna cuando la electricidad falló. Se sentó en la mesa de la cocina, con las cartas del banco frente a él, iluminadas por la luz débil y temblorosa. El sonido de la tormenta era ensordecedor. Cada trueno parecía un golpe directo a la estructura débil de su mundo. La noche avanzó lenta, interminable. El agua golpeaba los muros, el techo crujía bajo la presión, y Mark sentía que cada minuto representaba una amenaza nueva para su hogar. Cerró los ojos un momento, intentando respirar profundamente, pero una sensación inquietante le recorrió el cuerpo. No sabía si era producto del miedo o si realmente la tierra allá afuera se estaba moviendo. Algo le decía que el suelo no estaba estable, que la tormenta estaba liberando fuerzas guardadas durante años. Pasaron horas antes de que el estruendo disminuyera. Cuando finalmente lo hizo, en lugar de alivio, sintió un silencio extraño, casi ominoso, como si la tormenta hubiera dejado algo más que destrucción. El cansancio lo venció y, sin darse cuenta, se quedó dormido sobre la mesa, con la cabeza apoyada en sus manos. El último sonido que escuchó antes de perderse en un sueño inquieto
Fue el eco lejano de un trueno que parecía venir desde debajo de la tierra. En esa oscuridad llena de tensiones, algo se había modificado en la tierra que rodeaba la casa. Algo profundo, oculto, recién despertado. Aún no lo sabía, pero en la mañana descubriría que la tormenta no solo había castigado su tierra, también había revelado un secreto enterrado. Un secreto que cambiaría no solo su vida, sino la de toda la región. Cuando los primeros rayos grises de un amanecer cansado comenzaron a filtrarse por las ventanas, Mark no sabía que estaba a punto de enfrentarse al principio del fin de su vieja vida y al inesperado comienzo de otra completamente diferente. Una vida que nacería de un abismo abierto en la tierra, un abismo que guardaba en su interior algo que nadie en el valle hubiera imaginado jamás. La luz gris del amanecer se filtraba lentamente por las nubes espesas cuando Mark abrió los ojos, adolorido y desconcertado después de haber dormido sobre la mesa de la cocina. Por un instante no supo dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado desde que la tormenta había rugido sobre su casa como un animal desatado. Luego el silencio, ese silencio extraño, denso, que había comenzado tras los últimos truenos, le recordó que el mundo exterior debía verse muy distinto a como lo recordaba la tarde anterior. Se incorporó con dificultad, frotándose el cuello entumecido, y al levantarse sintió un leve mareo, como si la tierra todavía estuviera vibrando bajo sus pies. No era mareo, era una sensación inquietante, una intuición de que algo allá afuera había cambiado, quizá de forma irreversible. Caminó hacia la puerta principal, empujándola con cuidado. Un olor pesado, húmedo y terroso entró de golpe, mezclándose con el aire frío de la madrugada. Al dar el primer paso fuera del porche, el barro se pegó a sus botas con una insistencia casi agresiva. La lluvia había sido tan intensa que el suelo parecía no haber tenido tiempo de absorberla, aunque en muchos lugares ya se notaban grietas reabriéndose, tragándose parte del agua como un animal sediento. Mark descendió del porche y sintió como el lodo se moldeaba bajo su peso, pegándose a la planta de su pie como si intentara retenerlo. Caminó despacio, recorriendo con la mirada cada rincón visible de la propiedad. El granero había perdido varias tablas. La puerta lateral estaba prácticamente arrancada de las bisagras y parte del techo se hundía ligeramente bajo el peso del agua acumulada. El viejo roble, el único árbol que aún se mantenía en pie cerca de la casa, había perdido grandes ramas que ahora yacían dispersas por el suelo como extremidades caídas de un gigante muerto. A pesar de todo esto, la devastación de la tormenta no era lo que más le inquietaba. Había algo en el ambiente, una quietud pesada, como si la tierra estuviera conteniendo la respiración. El silencio era tan absoluto que Mark sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió inspeccionar el terreno más alejado, hacia el sur, donde la tierra solía ser más baja. A cada paso el barro lo hacía hundirse, pero siguió avanzando con una determinación silenciosa, impulsado por esa intuición que se afianzaba como un nudo en su estómago. A medida que caminaba, notó algo extraño. La superficie del terreno parecía haber cambiado de forma. Pequeñas ondulaciones que no recordaba haber visto antes, zonas donde el suelo parecía hundido, como si la tormenta hubiera movido las entrañas de la tierra. Fue entonces cuando lo vio. A la distancia una mancha oscura interrumpía la continuidad del paisaje. No parecía un charco. Era demasiado grande, demasiado profunda. Mark aceleró el paso sintiendo el corazón latir con fuerza a medida que se acercaba, como si cada paso lo llevara hacia una revelación que su mente todavía no estaba preparada para enfrentar. Cuando llegó a pocos metros, se detuvo bruscamente. Frente a él se abría una enorme cavidad en la tierra, un boquete de dimensiones tan sorprendentes que por un instante no fue capaz de procesarlo. La tierra había cedido, colapsado hacia adentro, formando una boca oscura y descomunal que parecía tragarse la luz del amanecer. Era como si la tormenta hubiera arrancado de golpe la piel del terreno, dejando al descubierto su interior más profundo. El borde del hundimiento estaba irregular, con trozos de tierra que se desmoronaban hacia adentro, con un suave sonido quebradizo. Mark sintió que el suelo a sus pies también cedía ligeramente, y retrocedió un par de pasos,
aterrorizado ante la posibilidad de caer dentro de ese abismo recién nacido. Se inclinó un poco, tratando de ver qué había en el fondo. Era difícil distinguir algo con claridad. La profundidad era considerable, y las sombras aún dominaban gran parte del interior. Pero sí alcanzó a notar paredes empinadas, compuestas de capas de tierra húmeda, raíces expuestas, rocas fragmentadas. Más abajo, casi en la oscuridad total, creyó distinguir un brillo, una especie de reflexión tenue sobre una superficie lisa. Parpadeó varias veces, convencido de que la imaginación le estaba jugando una mala pasada. ¿Qué podía haber allí abajo que reflejara la luz? El miedo inicial dio paso a una mezcla de fascinación y ansiedad. Esa cavidad no era un simple daño de la tormenta. Era un fenómeno extraño, inesperado, algo que no debía estar allí. Sus pensamientos se atropellaron. ¿Podía haber un pozo antiguo que nadie conocía? ¿Un hueco natural? ¿Una falla geológica? ¿O tal vez algo más peligroso? El corazón le latía con fuerza, y al cabo de unos segundos comprendió que no lograría calmarse sin saber exactamente qué había dentro. Se enderezó y respiró profundamente. No podía quedarse allí de pie, mirando. Tenía que investigar. Ya había visto demasiado para ignorarlo. Si el terreno seguía cediendo, podría perder no solo un fragmento de su campo, sino también la casa, el granero, todo lo que le quedaba. Si había un peligro oculto bajo su propiedad, debía enfrentarlo cuanto antes. Pero también intuía que quizá aquello no era solo destrucción. Quizá había algo más. Regresó a la casa apresurado, casi sin sentir el cansancio en las piernas. Dentro del granero, buscó entre las paredes y encontró la vieja cuerda que su padre había usado durante años para asegurar cargas y reparar cercas. La sostuvo entre sus manos, recordando el tacto áspero de las fibras, el olor levemente terroso que parecía haber absorbido todas las historias de generaciones pasadas. Aunque desgastada, la cuerda aún era fuerte. Sabía que si había algo capaz de sostenerlo en aquel descenso, sería esa cuerda que había sobrevivido a tantas temporadas de tormentas y desastres. Durante unos minutos examinó los nudos, probó la resistencia tirando con todas sus fuerzas y finalmente la enrolló en su hombro antes de regresar al lugar del hundimiento. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el terreno le advirtiera que aquello que estaba por hacer no era prudente. Pero la prudencia había dejado de ser un lujo hacía tiempo. Desde que la sequía había comenzado a destruirlo todo, desde que el banco había empezado a acechar su vida, ya no podía permitirse la parálisis del miedo. Al llegar al borde del abismo, lanzó un largo suspiro y ató la cuerda a uno de los postes más firmes del cerco cercano, asegurándolo con un nudo doble, de esos que su padre le había enseñado cuando era apenas un niño. Luego dejó que el otro extremo cayera hacia el interior de la cavidad y tras comprobar que había suficiente longitud, se colocó los guantes y comenzó a descender. El primer contacto con la pared húmeda del hundimiento lo hizo estremecer. La tierra se deshacía con facilidad, obligándolo a confiar casi por completo en la cuerda. Bajó despacio, sintiendo cómo el lodo se pegaba a sus botas y cómo pequeñas piedras se desprendían bajo sus pisadas, cayendo hacia el fondo con un sonido que se perdía en la profundidad. Por momentos, una sensación de vértigo lo invadía. El suelo se alejaba más y más, y el cielo se reducía a un círculo cada vez más pequeño. Cuando por fin alcanzó un pequeño saliente de roca, se detuvo para recuperar el aliento. Allí, en aquella penumbra, el aire era más frío y húmedo. El silencio era casi total, roto únicamente por el murmullo lejano de algo que goteaba. Ese sonido fue lo que atrajo su atención. Miró hacia la pared de tierra frente a él, y con ayuda de la linterna que llevaba, iluminó una pequeña hendidura de donde caían gotas cristalinas. Se inclinó más, curioso, y vio que no era un simple goteo. Era un hilo constante de agua que fluía desde el interior de la roca. Sin pensarlo demasiado, extendió la mano bajo el chorro fino. El agua estaba sorprendentemente fría. La llevó a sus labios, y el sabor limpio y fresco lo sacudió. No era agua de lluvia acumulada, era agua pura, filtrada desde algún lugar profundo, completamente distinta a cualquier agua superficial que él hubiera probado. Por un momento quedó paralizado. El corazón comenzó a latirle más rápido, y una sensación familiar, que casi había olvidado, surgió dentro de él. Esperanza.
Pero apenas ese sentimiento intentó asentarse en su pecho, una oleada de dudas lo invadió. ¿Sería temporal? ¿Estaría el agua allí solamente por la lluvia? ¿Desaparecería al cabo de unas horas? ¿O realmente había un depósito subterráneo, algo capaz de cambiarlo todo? Sintió que el fondo de la garganta se le cerraba. Quiso creer, pero temía hacerlo. Había perdido tantas cosas que una esperanza mal fundada sería un golpe aún más devastador. El goteo persistente siguió sonando en la oscuridad, como el latido de un corazón oculto bajo la tierra. Mark levantó la vista hacia el círculo distante del cielo. Sabía que debía subir antes de que el terreno se debilitara más. Apretó la cuerda, se impulsó con fuerza y comenzó el ascenso. Cada movimiento era lento, pesado, casi angustioso. Su respiración se aceleró y los músculos se tensaron por el esfuerzo. Pequeñas avalanchas de tierra cayeron sobre él mientras subía, obligándolo a moverse con más rapidez. Finalmente alcanzó el borde y rodó hacia el suelo firme, respirando con fuerza y cubierto de barro. Se quedó allí tendido unos momentos, mirando el cielo gris que parecía observarlo con indiferencia. Luego se incorporó poco a poco, limpiándose las manos en sus pantalones. El abismo seguía allí, enorme, amenazante y misterioso. Pero ahora él sabía algo que antes ignoraba. Allí dentro había agua, y no cualquier agua. Agua viva. Al dar la espalda al hundimiento para caminar hacia la casa, sintió algo que hacía años no experimentaba. Un tenue resplandor dentro del pecho, algo así como una promesa. No era una certeza, no era una salvación aún, pero era una señal. Y él, que había estado al borde de rendirse tantas veces, no podía permitirse ignorarla. Esa mañana comprendió que la tormenta no solo había destruido parte de su tierra, también había abierto la puerta a algo inesperado, algo que podría ser su última oportunidad o el inicio de un cambio imposible de prever. Solo quedaba averiguar cuál de las dos cosas sería. La sensación de aquel hallazgo lo acompañó durante todo el camino de regreso a la casa, como un eco persistente que no podía sacudirse de encima. Incluso cuando se lavó las manos en el fregadero, tratando de quitarse el barro y la suciedad que se habían adherido a su piel durante el descenso, la imagen del hilo de agua brotando desde la roca no dejaba de vibrar en su mente. Era tan delgado, tan discreto, y sin embargo había despertado algo profundo dentro de él. Un deseo, un miedo, una posibilidad que lo inquietaba más que la presencia misma de la enorme cavidad en su terreno. Aquella diminuta corriente no era una casualidad. Lo sabía, pero también sabía que no podía simplemente fiarse de una intuición. Su vida, su hogar, su futuro dependían de que lo que había visto allí abajo fuera real, tangible, constante. Dependía de que ese pequeño brillo entre las sombras fuera más que una simple ilusión. Mientras bebía un café aguado en la cocina, su mente regresó inevitablemente al sobre que aún descansaba sobre la mesa. Lo había dejado allí, como un enemigo al que se prefiere ignorar para no enfrentar la derrota antes de tiempo. Esta vez no pudo evitarlo. Con manos temblorosas, abrió la carta y la leyó de principio a fin, sin saltarse una sola línea. Era exactamente lo que temía. Un último aviso. Una advertencia clara de que estaba a contrarreloj. Los plazos estaban vencidos. Si no pagaba lo que debía en cuestión de semanas, el banco vendría a reclamar lo que consideraba suyo. Su tierra, su hogar, su herencia. Todo. Apretó la carta en su puño, arrugándola sin darse cuenta, mientras una oleada de desesperación lo atravesaba. ¿Qué podía hacer? ¿Qué posibilidad real tenía? Pero entonces, como si la tierra misma hubiera querido recordarle lo que había visto esa mañana, volvió a escuchar en su memoria el sonido del agua cayendo. Esa cadencia constante, ese goteo firme que no parecía depender de la lluvia ni de la tormenta. Era un sonido vivo, y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de rendirse, pensó en luchar. Dejó la carta sobre la mesa y tomó su teléfono. No recordaba la última vez que había marcado aquel número, pero aún estaba guardado entre sus contactos, asociado a un nombre que le resultaba familiar. Carter Drilling and Ground Services. Una empresa que años atrás había ofrecido hacer perforaciones y estudios en la región.
Él nunca había podido permitirse algo así, pero ahora ya no tenía nada que perder. Sus dedos dudaron sobre la pantalla durante un largo instante. ¿Y si solo conseguía endeudarse más? ¿Y si el agua que había visto era un simple residuo de la tormenta? ¿Y si todo esto no era más que otra promesa rota? Pero también sabía que la otra opción era dejar que el banco se llevara lo que quedaba de su vida. Respiró hondo y presionó el botón para llamar. Una voz femenina respondió después de 3 tonos. Era una recepcionista, muy correcta, muy formal, demasiado distante para comprender la angustia que había detrás de cada palabra que Mark dijo mientras describía la situación. Intentó sonar sereno, pero su voz tenía el tono ligeramente quebrado de quien se aferra a una cuerda desgastada. La mujer tomó nota, hizo preguntas que él respondió con la mayor precisión posible, y finalmente le dijo que enviarían un equipo para inspeccionar la zona, pero que tardarían unos días en poder desplazarse hasta su propiedad. Le informó también del costo inicial del estudio, cifras que hicieron que su estómago se contrajera. Aún así, aceptó sin vacilar. Cuando colgó, sintió que acababa de dar un salto al vacío. Los días siguientes fueron una mezcla inquietante de ansiedad, esperanza y miedo. Mark no dejó de revisar el hundimiento cada mañana y cada tarde, asegurándose de que el chorro de agua siguiera fluyendo. Para su sorpresa, el flujo no disminuía. Incluso cuando el sol golpeaba la tierra con fuerza y evaporaba todo rastro de humedad en la superficie, esa pequeña corriente seguía allí, constante y fría, como si proviniera de un lugar mucho más profundo y antiguo que las lluvias pasajeras. A veces se quedaba allí sentado, observando el punto exacto de donde brotaba el agua, tratando de imaginar el subsuelo, las capas de tierra, los conductos invisibles. Se preguntaba si quizá la tormenta había abierto una grieta en un depósito subterráneo, o si bajo su propiedad había un recurso escondido que nadie en la región había descubierto. Esa idea lo inquietaba tanto como lo ilusionaba, porque un hallazgo así podía salvarlo. Sí, pero también podía atraer problemas que jamás habría imaginado. En las noches, sentado en el porche, escuchaba la quietud a su alrededor. A veces creía sentir vibraciones suaves bajo la tierra, como si el terreno estuviera reajustándose tras la tormenta. Pensaba en lo que haría si realmente hubiera agua allí abajo. Pensaba en revivir sus campos, en salvar la granja, en cumplir la promesa que había hecho a su padre antes de morir. Pero luego recordaba la carta del banco, el dinero insuficiente, la fragilidad de todo aquello que trataba de proteger. Y un nudo se le formaba en el pecho, recordándole que la esperanza era tan peligrosa como necesaria. El quinto día, cuando el ruido de un motor pesado rompió el silencio de la mañana, Mark sintió un estremecimiento recorrerle los brazos. Miró hacia el camino de tierra y vio un camión grande, blanco, con letras azules en los costados. Lo acompañaba una camioneta más pequeña. Cuando los vehículos se detuvieron frente a la casa, él salió a recibirlos con un gesto contenido, tratando de ocultar su nerviosismo bajo una expresión neutral. Del camión descendieron 2 trabajadores jóvenes y robustos, cargando cajas metálicas, cables y herramientas especializadas. Y de la camioneta bajó un hombre mayor, de cabello gris y expresión serena, vestido con una camisa clara y botas de trabajo nuevas. Se presentó como el jefe de la evaluación técnica, un geólogo que llevaba décadas trabajando en la región. Su apretón de manos fue firme y sus ojos observaron el terreno con un interés genuino, como si ya intuyera que lo que iban a estudiar no era algo común. Mark los guió hasta el borde del hundimiento. El geólogo estudió la cavidad con una mezcla de concentración y respeto, como si analizara una herida profunda en la piel de la tierra. Sus asistentes instalaron cámaras, sensores, mangueras y aparatos que Mark no sabía identificar. Medían la inclinación del terreno, la estabilidad de las paredes, la humedad interna, la presión subterránea. El geólogo se tomó su tiempo, examinando cada punto, haciendo anotaciones en una tableta y formulando preguntas que Mark respondía con honestidad, aunque muchas veces no entendía del todo la intención detrás de ellas. Pasaron horas así, en un silencio casi reverencial, interrumpido solo por los sonidos mecánicos del equipo. Finalmente, el geólogo se apartó del borde y se acercó a Mark. Durante unos segundos no dijo nada,
como si buscara las palabras exactas para transmitir algo importante sin alarmarlo. Luego, con una calma profesional, le explicó que los datos preliminares indicaban que había presión constante detrás de la roca, que el agua no era superficial ni pasajera, que posiblemente se trataba de un acuífero profundo, uno que la tormenta había ayudado a exponer. Las palabras hicieron que el corazón de Mark diera un salto doloroso. Lo escuchó repetir esa frase una y otra vez. Un acuífero profundo. Un depósito natural de agua subterránea. Algo que podría cambiarlo todo. Algo que podría devolverle la vida a sus campos, salvar su granja, rescatar su historia familiar del abismo al que parecía condenada. Pero incluso mientras esa sensación de alivio tembloroso crecía dentro de él, otra idea lo atravesó. El costo. Sabía que perforar un pozo así no sería barato. Sabía que estaba comprometiendo su futuro entero en una apuesta que podría salir mal. Los técnicos le dieron un informe preliminar y le explicaron que en unos días recibiría la propuesta completa con los costos, las etapas de trabajo y los riesgos. Mark los despidió con una mezcla de gratitud y miedo. Cuando los vehículos se alejaron, levantando nubes de polvo en el camino, él permaneció de pie frente al hundimiento, observando cómo la sombra del abismo parecía profundizarse a medida que caía la tarde. Al caer la noche, volvió a sentarse en la mesa de la cocina. Extendió los papeles sobre la superficie, observándolos sin realmente leerlos. Su mente estaba en otro lugar, en el fondo de aquella cavidad, en la roca húmeda, en el hilo de agua que seguía fluyendo sin descanso, en la posibilidad de que la tierra no lo hubiera abandonado, de que quizá lo había estado esperando todo este tiempo. Sabía que debía decidir. Sabía que el costo sería abrumador. Sabía que, si fallaba, perdería todo. Pero también sabía que si no tomaba el riesgo, no habría segunda oportunidad. Se levantó, tomó una linterna y caminó hacia el hundimiento. La noche estaba fría y el cielo apenas dejaba ver algunas estrellas entre nubes dispersas. Al llegar al borde, iluminó el interior. Las sombras se movieron con el vaivén de la luz, y entonces, allí, en lo profundo, vio el brillo silencioso del agua fresca. En ese momento comprendió que la decisión ya estaba tomada. La había tomado desde que probó una gota de aquel manantial oculto, desde que sintió que algo, bajo la tierra, aún estaba vivo. Alzó la vista hacia el horizonte oscuro y dejó escapar un suspiro largo y firme, como si expulsara el miedo de su pecho. Sabía lo que debía hacer. Sabía que debía arriesgarse. Sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una razón para luchar. Y estaba listo. El amanecer siguiente llegó con un silencio distinto, cargado de una tensión que Mark sentía vibrar en el aire, como si el mundo esperara algo decisivo. Durante la noche casi no durmió. Su mente había dado vueltas una y otra vez alrededor del mismo pensamiento obsesivo. El informe que recibiría pronto, la perforación que tendría que autorizar, la deuda que asumiría, el riesgo inmenso que estaba dispuesto a correr. Aún así, cuando la luz gris comenzó a filtrarse por las ventanas, sintió una determinación nueva a sentarse dentro de él, sólida, inevitable. No tenía vuelta atrás. Había tomado su decisión. Horas después, mientras revisaba las herramientas en el granero para mantener sus manos ocupadas y la ansiedad bajo control, escuchó un estruendo distante que no se parecía ni al viento ni a ningún ruido habitual de la granja. Dejó lo que estaba haciendo y salió, limpiándose las palmas contra los pantalones, y vio, a lo lejos, un camión enorme avanzando por el camino de tierra, seguido por otros vehículos más pequeños. El polvo se elevaba tras ellos como una nube alargada. Su corazón dio un brinco que lo dejó inmóvil durante unos segundos, observando cómo se acercaban a su propiedad. La compañía ya estaba allí. La perforación iba a comenzar. Los vehículos entraron lentamente al terreno, deteniéndose cerca del hundimiento donde los técnicos habían hecho las mediciones días antes. De inmediato, los trabajadores comenzaron a descender del camión principal. Hombres vestidos con cascos, chalecos reflectantes y botas nuevas. Hombres acostumbrados a manejar máquinas que parecían demasiado grandes para un paisaje tan silencioso como aquel. El jefe del equipo, el geólogo de cabello gris que había venido anteriormente, se acercó a saludarlo con un gesto serio pero cordial. Le explicó cada paso que seguirían,
con palabras firmes y seguras, como si quisiera transmitirle la calma que él mismo no tenía. Mark respondió con un asentimiento silencioso, sintiendo cómo el peso de la decisión comenzaba a materializarse en su pecho. El montaje de la maquinaria fue un espectáculo casi hipnótico. El imponente taladro, de color rojo intenso, se elevó hacia el cielo como un monolito mecánico listo para abrirse paso en la tierra. Los cables se tensaron, los generadores rugieron y el olor del combustible recién encendido llenó el aire. Había algo casi solemne en el proceso, como si la tierra y las máquinas estuvieran preparándose para una confrontación. Mark se mantuvo cerca, observando cada movimiento como si la vida misma dependiera de ello. De cierta manera, así era. El equipo terminó de posicionar la torre del taladro y el jefe le indicó que ya estaban listos para comenzar. Las manos de Mark estaban frías, pero logró asentir y dar el permiso. Una simple palabra, apenas audible, pero suficiente para poner en marcha el proceso más arriesgado que había emprendido desde que heredó la granja. Cuando el taladro se activó, un estruendo metálico resonó en toda la propiedad. La máquina giró con fuerza, clavándose en la superficie seca que rodeaba el hundimiento. La vibración se extendió por el suelo, recorriendo las botas de Mark y subiendo por sus piernas hasta instalarse en su pecho. El sonido era estridente, constante, una mezcla de metal cortando roca y tierra, cediendo bajo la fuerza inquebrantable de la maquinaria. A su alrededor, los trabajadores se movían con precisión, ajustando niveles, revisando monitores, comunicándose por radios que emitían intermitentes chasquidos. El taladro avanzaba lento al principio, retirando capas de tierra húmeda, luego arcilla más compacta. El suelo desprendido era expulsado a través de un conducto que lo depositaba en un montículo creciente que revelaba, capa tras capa, la estructura oculta del subsuelo. A veces el color variaba del marrón al gris oscuro y finalmente a un tono casi negro que indicaba la presencia de rocas antiguas. Mark observaba esos cambios con atención, con el corazón golpeándole las costillas. Las horas pasaban y el ruido se volvía cada vez más penetrante. El sol se alzaba sobre la granja, iluminando el polvo suspendido en el aire. Mark intentó mantenerse ocupado, caminando de un lado a otro, llevando botellas de agua a los trabajadores, escuchando las breves explicaciones del geólogo que le mostraba gráficos en su tableta. Pero su mente siempre regresaba al mismo pensamiento. ¿Y si no encontraban nada? ¿Y si aquella corriente de agua no era más que una ilusión pasajera? La máquina avanzaba, pero con cada metro perforado, su temor crecía. Cerca del mediodía, el sonido del taladro cambió. Ya no era el ruido firme y constante de las capas blandas. Ahora era más agudo, más vibrante, un tono metálico que hacía eco en el aire. El geólogo se acercó a observar los medidores. Estaban perforando roca sólida. El equipo ajustó la velocidad y la presión de la máquina. Era un proceso delicado. La resistencia aumentaba, la vibración se volvía más fuerte. Mark sintió que cada giro de aquella máquina era una apuesta que él estaba haciendo con la poca fortuna que le quedaba. Durante un largo rato el taladro luchó con la roca, y Mark tuvo que alejarse unos pasos, abrumado por la intensidad del sonido. La tierra, que antes parecía firme, vibraba bajo sus pies como si algo en su interior protestara. Miró hacia el horizonte, donde las colinas pequeñas se extendían como sombras suaves. Todo aquel paisaje dependía de lo que ocurriera en ese punto exacto donde él estaba parado. La idea lo sobrepasaba. Entonces ocurrió. Primero, un ruido seco, un golpe hueco que no se parecía en nada a los anteriores. Un estremecimiento recorrió la máquina, como si hubiese atravesado un límite invisible. Luego, un segundo golpe, más profundo, seguido de un chillido metálico. Los trabajadores se movieron rápido, revisando los controles. El geólogo levantó la vista, frunciendo el ceño. Mark sintió un nudo formarse en su garganta. Algo había cambiado. De pronto, un chorro oscuro brotó con violencia desde la base del taladro. Los trabajadores retrocedieron unos pasos mientras el líquido fangoso ascendía en una columna irregular, salpicando todo a su alrededor. El corazón de Mark se detuvo por un instante. Aquello no era agua limpia, pero era agua.
señal de que habían roto una cavidad, un canal, un espacio lleno de líquido atrapado bajo la roca. Los técnicos maniobraron rápidamente para controlar el flujo, ajustando las válvulas y conectando mangueras para desviar el agua fangosa hacia un contenedor. Durante unos minutos, el líquido siguió saliendo oscuro y espeso, mezclado con restos de tierra y sedimento arrancados de las profundidades. Y luego, casi milagrosamente, el color comenzó a cambiar. Primero se aclaró ligeramente, luego más, hasta que el chorro dejó de ser marrón para volverse amarillo pálido. Finalmente, lo que brotó fue agua cristalina, pura, reluciente bajo la luz del sol. Un brillo casi irreal que hizo que uno de los trabajadores soltara una exclamación. El geólogo, con una sonrisa que pocas veces asomaba en un hombre tan serio, se volvió hacia Mark y le dijo con voz firme que lo habían logrado. Habían alcanzado el acuífero. Mark no pudo moverse, no pudo hablar. Solo pudo observar cómo aquella corriente transparente escapaba del corazón de la tierra con una fuerza que era imposible de ignorar. Sintió que la vista se le nublaba durante un instante y parpadeó varias veces, tratando de recuperar el control de sus emociones. Era agua, agua de verdad, agua que no dependía del clima caprichoso ni de las tormentas, agua que podía dar vida a todo lo que el sol había quemado durante años. El equipo instaló un sistema provisional para dirigir la corriente hacia un canal que Mark había excavado día antes, casi a modo de prueba. Cuando la primera ola de agua recorrió ese canal de tierra, él sintió una punzada extraña en el pecho. El líquido corría con suavidad, empapando el suelo reseco que lo absorbía, como si hubiera esperado siglos para recibirlo. El olor a tierra mojada se elevó en el aire, un aroma antiguo, profundo, capaz de despertar recuerdos enterrados. Mark cerró los ojos un segundo, respirándolo con una mezcla de alivio, incredulidad y gratitud. Cuando volvió a abrirlos, vio cómo el suelo cambiaba de color bajo los primeros chorros, oscureciéndose lentamente, volviéndose fértil otra vez. El geólogo se acercó, colocó una mano en su hombro y le explicó que el acuífero era profundo, robusto, y que el caudal inicial indicaba una presión estable. No era un hallazgo pequeño, era un tesoro natural. Mark escuchó las palabras, pero apenas podía procesarlas. Todo su cuerpo estaba concentrado en el agua, en ese sonido poderoso que contrastaba tanto con el silencio en el que había vivido durante años. Cuando los trabajadores terminaron las labores del día y comenzaron a recoger el equipo, Mark permaneció cerca del pozo, mirando cómo la bomba provisional seguía enviando agua hacia los canales. La luz del atardecer bañaba la granja con un tono cálido, y por primera vez en mucho tiempo, ese paisaje seco y cansado no le pareció un enemigo, sino un territorio que podía volver a levantarse. El geólogo se despidió de él, asegurándole que regresarían pronto para instalar el sistema permanente y completar el proyecto. Mark apenas pudo responder, solo apretó su mano con fuerza. Los vehículos se alejaron, uno tras otro, perdiéndose en el camino de tierra, y entonces quedó solo, solo con el sonido del agua brotando sin descanso, solo con la visión de un nuevo comienzo fluyendo frente a él. Se arrodilló, sumergió las manos en el canal y dejó que el agua fresca le recorriera la piel. Tenía el sabor de algo antiguo, algo que había permanecido oculto hasta que la tierra había decidido entregarlo. Esa noche, mientras contemplaba el flujo constante bajo la luna, comprendió algo que cambió su forma de ver la vida. La tierra no lo había abandonado. Solo esperaba que él no abandonara primero, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el valor suficiente para no hacerlo. Durante los días que siguieron, la presencia del agua en su propiedad transformó no solo la apariencia física de la tierra, sino también el ritmo emocional de la vida de Mark. Aquella corriente poderosa y constante que brotaba del corazón de la tierra parecía convertirse en una especie de latido que resonaba en toda la granja. Cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse y las sombras aún eran largas, Mark caminaba hacia el pozo improvisado y observaba el flujo continuo que recorría los canales. Era un espectáculo que jamás habría imaginado ver en su propiedad. El sonido del agua corriendo se mezclaba con el canto tímido de unos cuantos pájaros que habían empezado a regresar, atraídos por un ambiente
que ya no parecía condenado a la muerte. El aroma a tierra húmeda, ese perfume casi sagrado que había estado ausente durante tanto tiempo, envolvía todo el campo y le hacía sentir que estaba respirando vida renovada. La noticia del hallazgo no tardó en correr. En una comunidad pequeña como la suya, los secretos no resistían más que unas horas, y aquel no era un secreto menor. Al principio, Mark intentó mantener cierta discreción, pero era imposible ocultar la maquinaria, los movimientos del equipo de perforación y, sobre todo, el cambio visible en su terreno. Las primeras visitas comenzaron con Richard Lane, su vecino más cercano, cuya granja había sufrido igual o peor que la de Mark durante los años de sequía. Richard llegó una tarde, conducido por la desesperación y el cansancio. Su camión polvoriento y viejo se detuvo en la entrada, y Richard bajó lentamente, con un gesto que dejaba ver más vergüenza que esperanza. Mark lo recibió con un apretón de manos, y Richard, después de unos segundos de silencio, se atrevió a pedirle algo que para él era humillante. Un poco de agua para salvar al menos a las pocas cabezas de ganado que le quedaban. Sus ojos, llenos de la dignidad rota de un hombre que había luchado demasiado tiempo contra la tierra árida, expresaban el tipo de súplica que no necesitaba palabras. Mark, sin pensarlo, le ofreció todo lo que pudiera cargar. Lo acompañó hasta el canal donde la bomba enviaba el agua hacia un pequeño depósito secundario. Juntos llenaron los tanques que Richard traía en la parte trasera de su camioneta. Cuando terminaron, Richard no pudo ocultar el temblor en sus labios mientras murmuraba un agradecimiento que parecía insuficiente para expresar la magnitud de su alivio. Aquello fue apenas el comienzo. A medida que pasaban los días, más vehículos aparecieron por el camino. Algunos conducidos por hombres de rostro endurecido por años de desgracias. Otros por mujeres que cargaban la responsabilidad de mantener a sus familias a flote. Otros por jóvenes que habían visto sus esperanzas marchitarse junto a los campos. Todos ellos compartían el mismo gesto agotado, la misma mezcla de orgullo herido y necesidad urgente. Y Mark cada vez les ofrecía agua con la misma generosidad silenciosa. Pero con cada viaje, con cada tanque lleno, con cada agradecimiento callado, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Aquello no podía continuar así para siempre. El agua fluía con fuerza, sí, pero debía administrarse con cuidado. Además, compartida individualmente, solo serviría como una solución temporal. Lo que necesitaban era un sistema, un plan colectivo, algo más grande que la suma de los esfuerzos individuales. Y la responsabilidad, inevitablemente, caía sobre él. No porque él lo hubiera pedido, sino porque todos los caminos conducían a su pozo. Una tarde, después de recibir a 3 familias que buscaban agua, Mark se sentó en el porche con una taza de café. El sol se ocultaba detrás de las colinas, y los últimos destellos del día pintaban el cielo de tonos rojizos y dorados. Observó cómo la tierra, ahora más suave y menos quebradiza, parecía absorber cada gota de agua que tocaba su superficie. Los canales brillaban con reflejos plateados, mientras el flujo seguía siendo constante. Fue en ese momento cuando comprendió que no podía permitir que el agua, que era un milagro para todos, se convirtiera en motivo de conflicto o desigualdad. Tenían que protegerla, organizarse, evitar que manos equivocadas intentaran apropiarse de ella. Decidió convocar una reunión con los vecinos más afectados. No tenía un salón para encuentros, ni un espacio grande, pero el gran campo que se extendía detrás de su casa bastaría. Corrió la voz a través de llamadas, mensajes y visitas rápidas. Al caer la tarde siguiente, más de 20 personas estaban reunidas en semicírculo, de pie sobre un terreno que comenzaba a mostrar señales de renacimiento. Había hombres con sombreros gastados, mujeres con expresión seria, jóvenes que miraban con curiosidad y una pizca de esperanza. Mark se situó frente a ellos, no como un líder formal, sino como alguien que había sido empujado a esa posición por la misma fuerza que los había unido a todos. La necesidad de sobrevivir. Habló con sinceridad, explicando la situación tal como era. Les dijo que el pozo no podía abastecer de forma caótica a todos a largo plazo, que la tierra necesitaba un plan, y ellos también, que debían trabajar juntos para construir un sistema de distribución que alcanzara a todas las granjas, que debían compartir recursos,
esfuerzos y responsabilidades. Les habló de unirse en un tipo de cooperativa, un organismo comunitario que se encargara de gestionar el agua, tomar decisiones conjuntas y mantener alejados a aquellos que pudieran querer beneficiarse sin aportar. Habló de la necesidad de proteger lo que la tierra había revelado, porque si no lo hacían ellos, otros lo harían por ellos, y no necesariamente en su beneficio. Al principio hubo dudas. Algunos temían perder autonomía, otros desconfiaban de los pactos comunitarios, y otros estaban demasiado desesperados para pensar más allá de mañana. Pero conforme Mark respondía preguntas, explicaba detalles y repetía que el agua era para todos, no solo para él, el ambiente comenzó a transformarse. Richard fue el primero en apoyarlo públicamente, diciendo que nunca había visto algo tan prometedor desde hacía años. Una mujer llamada Olivia habló después, recordando cómo su familia había perdido casi todo y cómo aquella agua era lo único que la mantenía en pie. Poco a poco, la resistencia dio paso a la aceptación, y la aceptación se transformó en decisión. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía un testigo antiguo, nació la Cooperativa del Valle. En los días siguientes, la energía en la región cambió. Mark ayudó a coordinar la instalación de tuberías principales que transportarían el agua a las granjas más cercanas. Se construyeron depósitos comunes y se repararon canales que llevaban años abandonados. La gente trabajaba codo con codo, compartiendo herramientas, comida y esfuerzo. Las risas regresaron a la tierra. Los niños corrían por los campos húmedos y el aroma de la esperanza se extendía igual que la humedad en el aire. Hacía tiempo que Mark no veía a la comunidad tan viva. Sin embargo, el renacimiento no pasó desapercibido. Una mañana, mientras supervisaba la reconstrucción de un canal secundario, dos camionetas desconocidas se detuvieron en la entrada de su propiedad. Descendieron de ellas hombres de traje claro, zapatos lustrados y sonrisas demasiado calculadas, como si hubieran sido diseñadas para generar confianza inmediata. No eran vecinos, no eran agricultores, no eran gente del lugar. Se acercaron a Mark con un andar seguro y estudiado, ofreciendo tarjetas de presentación demasiado elegantes para aquel entorno. Hablaban de inversiones, de oportunidades, de contratos ventajosos. Hablaban con palabras suaves y promesas grandilocuentes que parecían vacías detrás de la cortesía. Mark sintió un frío en la nuca mientras los escuchaba. Sus ojos no dejaban de mirar hacia el pozo, como si instintivamente quisiera protegerlo. Aquellos hombres no estaban allí por curiosidad o por generosidad. Sabían, o al menos sospechaban. Y lo que querían no era ayudar a la comunidad, sino apoderarse del recurso más valioso que había surgido en la región en décadas. Se los quitó de encima con amabilidad, pero con firmeza. Y cuando finalmente se marcharon, dejando tras de sí un rastro de polvo y una amenaza silenciosa, Mark comprendió que el mayor desafío aún estaba por venir. Esa noche, mientras se quedaba de pie frente al pozo iluminado por la luna, escuchó el murmullo del agua y sintió, más que nunca, que no solo estaba luchando por su granja, sino por la vida entera de la comunidad. El valle había renacido, sí, pero también había despertado la atención de quienes buscaban beneficios rápidos, y él, aunque cansado, estaba dispuesto a enfrentarlos, porque aquella agua no era solo suya, era de todos. Era la promesa que la tierra había hecho y que debían proteger juntos. El renacimiento apenas comenzaba, y Mark sabía que no podía bajar la guardia. El sol había comenzado a inclinarse hacia el oeste, tiñendo los campos de tonos dorados que contrastaban con el verde vibrante que ahora cubría la mayor parte del valle. Mark permanecía de pie junto al depósito principal, observando cómo el agua fluía con fuerza constante hacia los canales que se extendían en todas direcciones, irrigando tierras que hasta hacía poco parecían condenadas a morir bajo la cruel sequía. A su alrededor, el sonido del agua corriendo se había convertido en una presencia familiar, casi reconfortante, como una melodía que marcaba el ritmo tranquilo de una vida que renacía. Sin embargo, pese a la belleza del panorama y la sensación creciente de esperanza, una inquietud persistente seguía en su interior como una sombra silenciosa. Aquella visita reciente de los hombres de camisas blancas había sido más que una simple molestia.
Había sido un recordatorio de que lo que habían logrado no estaría libre de amenazas. Durante las semanas que siguieron, el valle disfrutó de una transformación que muchos habrían considerado imposible unos meses antes. Las praderas, antes cuarteadas y cubiertas de polvo, florecieron con rapidez sorprendente, impulsadas por la mezcla de agua fresca y el arduo trabajo de cada mano disponible en la cooperativa. Por las mañanas se podían ver pequeños rebaños de ganado pastando otra vez en los prados, alimentándose del pasto tierno que volvía a crecer con fuerza. Los agricultores trabajaban con dedicación renovada, reconectándose con la tierra que antes les había dado la espalda. El sonido de los tractores volvió a escucharse, pero esta vez no con el tono triste de una maquinaria que labraba suelo estéril, sino con el peso firme de quienes sabían que iban a cosechar algo valioso. Los cambios se extendieron más allá de los campos. La pequeña ciudad cercana también comenzó a revivir. Las tiendas que habían cerrado regresaban a la actividad. El diner, en el que solo quedaban unas cuantas mesas ocupadas en días buenos, volvió a llenarse de familias, trabajadores y jóvenes que buscaban compartir historias, ideas y esperanzas. El olor a pan recién horneado salió nuevamente de la panadería, y las risas de los niños se extendieron por las calles como una celebración inesperada. La escuela incluso reabrió su viejo club agrícola, organizando visitas a las granjas revitalizadas y enseñando a los más pequeños a sembrar y cuidar plantas, algo que hacía años no podían hacer con éxito. Mark caminaba por la ciudad a veces, observando toda esta actividad renacida. Muchos lo saludaban, algunos con un gesto agradecido, otros con palabras directas que reconocían el papel que había desempeñado en ese cambio. Pero él nunca se había sentido cómodo aceptando elogios. Para él, lo único que había hecho era poner su esperanza al servicio de la comunidad en un momento en que todos lo necesitaban. Y quizá, en un momento en que él mismo necesitaba sentir que todavía podía creer en su tierra. Su casa, que durante tanto tiempo había sido una estructura envejecida y moribunda, comenzó a recuperar vida también. Con la ayuda de varios vecinos de la cooperativa, repararon el techo, reemplazaron ventanas y reforzaron los cimientos dañados. El granero, que estuvo a punto de caer durante la tormenta, fue reconstruido con madera nueva y trabajo conjunto. Cada clavo, cada tabla y cada esfuerzo compartido parecía unir más a la comunidad. Mark sentía que por primera vez desde la muerte de su padre, su hogar volvía a ser un lugar donde se respiraba futuro. Sin embargo, la amenaza de los hombres vestidos con camisas blancas no desapareció. Al contrario, con cada avance que la cooperativa hacía, con cada campo que reverdecía y cada familia que recuperaba estabilidad, el interés externo aumentaba. En múltiples ocasiones, vehículos de lujo pasaban lentamente cerca de la propiedad de Mark, deteniéndose lo suficiente como para observar, pero sin acercarse directamente. Era un tipo de vigilancia que inquietaba, un recordatorio constante de que los ojos de aquellos que buscaban ganancias rápidas estaban cada vez más enfocados en el valle. Uno de los días más cargados de tensión ocurrió cuando una camioneta negra apareció a la entrada de la propiedad justo al amanecer. Dos hombres bajaron, ambos vestidos con trajes impecables que parecían fuera de lugar en un terreno rural. El mayor de ellos se presentó con un falso aire de cortesía, extendiendo una tarjeta brillante que llevaba el nombre de una empresa cuyo prestigio él mismo alabó con arrogancia apenas disimulada. Comenzaron a hablar de adquisiciones, inversiones, proyectos de expansión. Ofrecieron cifras que podrían haber resuelto las deudas de toda la región, pero sus palabras, en lugar de sonar como oportunidades, parecían amenazas disfrazadas de amabilidad. Mark mantuvo la calma, aunque por dentro sentía que aquel encuentro era una advertencia más clara que todas las anteriores. Les explicó que el agua era administrada por la cooperativa y que cualquier propuesta debía discutirse con los miembros de la comunidad. Ellos respondieron que ya lo sabían, pero que un hombre como él, en su posición, podía influir en la decisión si así lo deseaba. Fue entonces cuando Mark sintió la presión real detrás de sus sonrisas. No buscaban negociar, buscaban quebrar el espíritu del valle. Aunque habló con cortesía, dejó en claro que no estaba interesado y que cualquier intento de manipulación estaba condenado a fracasar.
Los hombres se marcharon con expresiones tensas, pero no dijeron nada más. Sin embargo, el modo en que lo miraron antes de subir al vehículo dejó claro que aquel rechazo no los detendría. Ante esa creciente inquietud, la cooperativa reforzó sus reuniones. Se discutieron medidas de protección legal, se levantaron registros formales del acuífero y se elaboraron normas internas para las decisiones importantes. El espíritu de unidad que se había formado durante el Renacimiento no flaqueó ante la amenaza, sino que se fortaleció. Los agricultores estaban decididos a proteger lo que habían recuperado, a defender el milagro que había transformado su destino. Mark se convirtió en un símbolo involuntario de esa resistencia, no porque lo hubiera buscado, sino porque todos sabían que había sido él quien abrió el camino, literalmente y en sentido figurado. Aún así, el paso del tiempo trajo consigo un cambio más profundo en Mark. Cada día que trabajaba en los campos, cada conversación que tenía con los miembros de la cooperativa, cada reparación que hacía en su casa o en la de algún vecino, lo llenaba de una sensación renovada de pertenencia. Ya no era un hombre aislado que luchaba contra un mundo que se desmoronaba. Era parte de un todo, una pieza fundamental en un tejido comunitario que había resurgido desde la ruina. Se sentía más ligero, más seguro, más conectado con sus raíces y con la promesa de la tierra que había cuidado durante toda su vida. Una noche, al finalizar una jornada de trabajo particularmente larga, Mark decidió caminar hasta el pozo principal para observar la instalación ya completamente terminada. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza, iluminando el campo con un resplandor suave que parecía envolver todo en un halo plateado. El murmullo constante del agua bombeada llenaba la atmósfera, mezclado con el canto ocasional de algún grillo. Al llegar al borde del pozo, se detuvo y miró hacia abajo. El agua reflejaba la luz de la luna, como si guardara un pedazo del cielo en su superficie. Respiró profundamente, dejando que el aire fresco se mezclara con el aroma a humedad y tierra fértil. Sintió una paz extraña, una especie de certeza que le recorrió el pecho. Se inclinó, tocando el borde del pozo con la palma de la mano, como si quisiera agradecer a la tierra por haber revelado su secreto cuando ya casi había perdido la esperanza. Pensó en su padre y en las palabras que éste solía repetirle cuando era niño. La tierra nos habla, Mark. Solo hay que saber escucharla. En aquel momento comprendió que, pese a los años de sequía, de desesperación y de lucha, la tierra nunca había dejado de hablar. Era él quien había dejado de escuchar, y el hallazgo del acuífero había sido su forma de recordarle que todavía había vida, promesas, futuro. Allí, bajo el cielo estrellado, con el sonido del agua resonando como un símbolo de renacimiento, Mark sintió que el ciclo al fin se había cerrado. El valle había resurgido, él había resurgido, y la comunidad entera tenía ante sí un camino hacia la prosperidad. Agradeció en silencio por ello. Agradeció por el día en que el suelo cedió y reveló algo más que una cavidad profunda. Reveló la oportunidad de un nuevo comienzo. Y mientras contemplaba el horizonte iluminado por la luna, supo que, pasara lo que pasara, estaban preparados para enfrentarlo juntos, porque la tierra finalmente volvía a estar viva. No olvides suscribirte para no perder los siguientes videos. Mira más historias en el canal. Comparte este video con tus amigos. Cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo.